Increíble. Así que aquí estaba. La inteligencia artificial es increíble, pero comunicarnos con ella no siempre es fácil. Los humanos pensamos con intuición, emociones y experiencia. La inteligencia artificial, en cambio, entiende el mundo a través de datos e instrucciones. Y por eso muchas veces parece que hablamos idiomas completamente diferentes. Pero cuando aprendemos a comunicarnos correctamente con la inteligencia artificial, todo cambia. Y aquí es donde entra el prompt de las escenas. Acabo de encontrar el prompt de las escenas. Ahora os enseñaré lo que he aprendido en un tutorial. Con el prompt de las escenas todo funciona. Os voy a enseñar cómo crear una escena usando prompts. Por ejemplo, podemos indicar que un caballero aparecerá en el segundo 8. Mira, por ahí viene. Si alguna vez has intentado crear una escena con inteligencia artificial y el resultado no era lo que esperabas, probablemente el problema estaba en el prompt. En este vídeo vamos a ver por qué ocurre y cómo solucionarlo. Primero, vamos a mirar rápidamente el prompt que hemos utilizado para generar esta escena. Como puedes ver, el prompt está dividido en varias secciones. Cada una de estas secciones ayuda a la inteligencia artificial a entender cómo debe construirse el vídeo. Primero encontramos partes como inicio de escena, entorno, idioma, personajes, referencia visual y composición de la escena. Estas secciones sirven para definir el contexto de la escena, es decir, dónde ocurre, qué personajes aparecen y cómo debe verse la imagen. También indicamos la acción de cámara, en este caso, una cámara fija. Pero en este vídeo vamos a centrarnos especialmente en la sección escena. Aquí es donde indicamos exactamente qué ocurre en cada momento del vídeo. La escena está dividida en intervalos de tiempo, por ejemplo, de 0 a 3 segundos, de 3 a 6 segundos y así sucesivamente. Y hay algo importante. Los intervalos de tiempo no tienen por qué ser todos iguales. Podemos usar los que queramos. Por ejemplo, de 0 a 2 segundos, de 2 a 5 segundos o cualquier otra combinación. Dentro de cada intervalo podemos indicar distintas cosas. Podemos añadir acciones, por ejemplo, caminar, mirar hacia un lado o señalar algo. También podemos indicar emociones o expresiones, como alegría, sorpresa o preocupación. Y por supuesto, también podemos añadir diálogo. En este ejemplo, indicamos que el caballero comienza a aparecer en el segundo 8. Pero fijaos en un detalle importante. No escribimos simplemente entra un caballero. Si lo hiciéramos así, la inteligencia artificial muchas veces interpretaría que en el segundo 8 el caballero ya está dentro de la escena, normalmente cerca del centro del plano. Por eso, especificamos algo más concreto. Indicamos que comienza a aparecer desde el borde del encuadre y que solo una parte de su figura es visible al principio. De esta forma, controlamos mucho mejor el momento en que empieza la acción. La última parte del prompt son las reglas importantes. Aquí añadimos restricciones para evitar errores del modelo. Por ejemplo, indicamos que el caballero no debe ser visible antes del segundo 8. También especificamos que no debe haber música ni subtítulos y que solo el personaje que habla debe mover los labios. Este tipo de reglas ayudan a que el resultado del vídeo sea mucho más consistente. A veces ocurre algo curioso, los personajes hablan demasiado rápido, no vocalizan bien o incluso las palabras no se entienden correctamente. Esto suele pasar cuando el modelo no tiene suficiente tiempo para ejecutar todo lo que le hemos pedido, pero eso lo veremos con ejemplos en el próximo vídeo. Podemos decir que ahora el caballero está saludando y en el segundo 6 se irá. Y ahora se va. En este ejemplo podemos ver que dentro de una escena podemos mezclar acciones y diálogo. Por ejemplo, entre 0 y 3 segundos el caballero levanta la mano y saluda, mientras Claudia mira a la cámara y habla. También es importante el orden en el que escribimos las acciones. Entre 6 y 10 segundos
Primero indicamos que Claudia levanta la mano y habla. Después indicamos que el caballero se da la vuelta y empieza a marcharse. Si escribiéramos primero que el caballero se va, es posible que Grog hiciera que se marchara antes de que Claudia dijera «y ahora se va». No sabemos exactamente cómo interpreta Grog cada línea internamente, pero en la práctica, el orden en el que escribimos las acciones influye en el resultado. Por eso, es buena idea escribir las acciones en el mismo orden en el que queremos que ocurran en la escena. También es importante tener en cuenta el tiempo. En este ejemplo, indicamos que el caballero empieza a marcharse en el segundo 6. Si lo pusiéramos en el segundo 8, es posible que Grog adelantara la acción para asegurarse de que tenga tiempo suficiente dentro del vídeo. Por eso, es importante dejar tiempo suficiente para que cada acción ocurra de forma natural. Estoy buscando un pergamino antiguo. Me han dicho que podría encontrarlo aquí. En este mercado pasan muchas cosas extrañas. Puede que tenga algo que os interese. Dejadme mirar un momento, quizás sea esto lo que estáis buscando. Estoy buscando un pergamino antiguo. Me han dicho que podría encontrarlo aquí. En este mercado pasan muchas cosas extrañas. Puede que tenga algo que os interese. Quizás sea esto lo que estáis buscando. Ahora vamos a comparar el prompt malo con el prompt bueno. A primera vista parecen muy parecidos, pero hay pequeñas diferencias que cambian mucho el resultado. En la primera parte de la escena, en el prompt malo, primero se indica que Claudia observa los objetos y después que habla, mientras el mercader ordena cosas en la mesa. En el prompt bueno, reorganizamos esto un poco mejor. Primero indicamos las acciones de los personajes y después el diálogo. Esto ayuda a que Grog entienda mejor qué está ocurriendo en la escena. Luego, hay otra diferencia importante en el tiempo del diálogo. En el prompt malo, esa parte va de 3 a 6 segundos, pero la frase del mercader es bastante larga y no le da tiempo a terminarla. Por eso, en el prompt bueno, ampliamos el tiempo a 3 a 7 segundos, para que pueda decir la frase completa sin que se corte. Y finalmente, hay un pequeño detalle en la última parte. En el prompt bueno, primero el mercader dice, quizá sea esto lo que estáis buscando, y después saca el pergamino de la bolsa. Esto hace que la acción sea más natural. En resumen, cuando organizamos mejor el orden de las acciones y el tiempo del diálogo, la escena suele salir mucho más clara y natural. Si te ha gustado, puedes suscribirte al canal y dejar un comentario. En el próximo vídeo veremos cómo funcionan las cámaras dentro de la escena.